Cuando mi hijo me dijo que se había enamorado, sentí una punzada extraña, una mezcla entre alegría y precaución. Siempre fui muy cercana a él. Lo vi levantarse desde abajo, construir su nombre, su empresa, su fortuna. Nunca se dejó ayudar económicamente por nadie, ni siquiera por mí. Todo lo que tiene se lo ganó con esfuerzo, con noches sin dormir, con años de sacrificios. Por eso, cuando me contó que estaba en una relación seria y que quería traer a su novia a vivir con nosotros a la mansión, no pude evitar pensar en lo que ese paso significaba. No era un simple noviazgo. Si él tomaba la decisión de traerla a casa, era porque estaba convencido de que ella era la mujer con la que quería compartir su vida. Se llamaba Melina. La conocí una tarde cualquiera. Mi hijo llegó con ella del brazo, sonriendo como hacía tiempo no lo veía. Ella traía un vestido caro, discretamente llamativo, de esos que parecen casuales pero son más caros que un mes de sueldo. Su maquillaje era perfecto, como si acabara de salir de una sesión de fotos. Su sonrisa era amplia, pero no me llegó al corazón. Era una sonrisa que mostraba los dientes, pero no los ojos. Desde ese momento supe que había algo que no encajaba. Melina fue amable, educada, incluso cariñosa conmigo. Me trataba de señora, aunque le dije varias veces que podía tutearme. Parecía encantadora, y quizás lo era, pero no conmigo. Había en ella una capa invisible, un escudo que solo alguien atento podía percibir. Era como si siempre estuviera actuando, midiendo sus palabras, sus gestos, sus silencios. Noté que miraba todo, los cuadros, los muebles, las alfombras, como si estuviera haciendo un inventario mental. Noté también cómo evitaba hablar de su vida anterior. Decía que trabajaba como asistente en una oficina, que había estudiado diseño, pero cuando le preguntaba detalles concretos, cambiaba de tema o respondía con frases demasiado genéricas. No me parecía una mujer que buscaba una familia, sino alguien que ya tenía un objetivo. Mi hijo, en cambio, estaba obnubilado. Nunca lo vi tan sonriente. Le preparaba cenas, le dejaba flores, hablaba de ella como si fuera perfecta. Me decía que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía, que lo acompañaba sin pedirle nada. Me decía que Melina era distinta a todas las demás, que no le importaba el dinero, que estaba con él por amor. Yo asentía, no quería arruinarle la ilusión, pero dentro de mí algo no cuadraba. No porque fuera una madre celosa. Nada que ver. Yo quería que mi hijo fuera feliz, que construyera su familia, que tuviera hijos, que llenara esta casa enorme con voces y vida. Pero no a cualquier precio. Los primeros días con Melina en casa fueron tranquilos. Se movía con soltura, como si siempre hubiera vivido allí. Aprendió rápidamente dónde estaba todo. Se ofrecía a cocinar, a decorar, a ayudar en la empresa. No sabía mucho, pero fingía muy bien. Le preguntaba a mi hijo por las cuentas, por los empleados, por los proyectos. Siempre con un interés aparentemente genuino. Pero yo no nací ayer. He visto ese tipo de curiosidad antes. No era por amor. Era por poder. Intenté advertirle a mi hijo de forma sutil. Le decía que fuera con calma, que aún la conocía poco, que a veces las personas no eran lo que parecían. Él se reía, me abrazaba y me decía que era una madre sobreprotectora. Que tenía que confiar en él, que sabía lo que hacía. Yo respiraba hondo y lo dejaba estar. No quería pelear con él por eso. Pero tampoco podía ignorar lo que veía. Una noche escuché a Melina hablando por teléfono en voz baja en la terraza. Decía que estaba feliz, que las cosas estaban saliendo como planeado, que pronto tendría todo lo que merecía. Usaba un tono dulce, pero con un matiz que me heló la sangre. No alcanzaba a oír a quién se dirigía, pero su voz era la de alguien que no hablaba con cariño, sino con ambición. Cuando me vio, fingió estar hablando con una amiga. Colgó rápido y me sonrió. Dijo que planeaba una sorpresa para mi hijo. Me sonrió como si nada. Pero ya era tarde. Comencé a observarla más. A fijarme en los pequeños detalles. Cuando mi hijo no estaba, su actitud cambiaba. Se mostraba impaciente, cortante, incluso despreciativa conmigo.
Ya no era la nuera amable del principio. Era como si bajara una máscara. Noté también que revisaba los documentos de mi hijo, sus correos, sus agendas. Un día incluso vi que anotaba contraseñas en un cuaderno. Cuando me acerqué, lo escondió. Dijo que estaba haciendo una lista de recetas. Me dolió en el alma no poder decirle todo esto a mi hijo. Pero sabía que no me creería. Estaba demasiado enamorado. Y no puedo culparlo. Melina sabía cómo manejarlo. Lo llenaba de atenciones, lo elogiaba frente a todos, fingía admiración. Se mostraba como la mujer ideal. Era como si lo envolviera en una tela suave que le impedía ver la realidad. Mi hijo estaba feliz, y yo sola en mis sospechas. Empecé a escribir todo lo que veía. No para hacerle daño, sino para protegerlo. Guardaba fechas, anotaba comportamientos, registraba frases. Porque si algún día todo salía mal, quería estar lista. Pasaron unos meses así. Melina terminó de instalarse completamente. Cambió el estilo de la casa, redecoró varias habitaciones, trajo muebles nuevos sin consultarle a nadie. Mi hijo le daba permiso para todo. Le dio tarjetas, acceso a cuentas, incluso la puso como parte de algunos proyectos menores de la empresa. Yo observaba y apretaba los dientes. No podía intervenir sin que me consideraran una entrometida. La relación entre Melina y yo se volvió fría. Cordial, pero distante. Ella me trataba con respeto, pero sin cariño. Yo no la buscaba. No me interesaba fingir. Mantenía mi lugar por respeto a mi hijo, pero no le confiaba nada. Ella tampoco a mí. Era una guerra silenciosa entre dos mujeres que se leían sin decirse una sola palabra. Hasta que un día, mi hijo nos reunió en el salón y nos anunció que se casarían en 2 semanas. Que no quería una boda enorme, solo algo elegante, íntimo, pero especial. Dijo que ya lo había decidido y que esperaba que lo apoyáramos. Me quedé sin palabras. Solo pude abrazarlo y desearle lo mejor. Me tragué todas mis advertencias. No era el momento de discutir. El daño ya estaba hecho. Solo podía observar y esperar. La boda fue preciosa. Carísima. Perfectamente organizada. Melina estaba radiante. Se notaba que le encantaba estar en el centro de atención. Invitó a pocas personas de su entorno. Amigos que parecían salidos de revistas, todos iguales, todos vacíos. Yo me sentí como una extraña en mi propia casa. Pero mantuve la compostura. No por ella, sino por mi hijo. Después de la ceremonia, cuando todos se habían ido, la casa quedó en silencio. Mi hijo subió a su habitación con Melina. Yo me senté sola en el salón. Sentí que algo dentro de mí se partía. Había perdido a mi hijo, no para siempre, pero sí para esa mujer. Y no podía hacer nada. Solo esperar. Porque tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la forma de salir. Después de la boda, las cosas cambiaron sutilmente, como si la casa hubiera adoptado una nueva dueña. Melina ya no preguntaba, ordenaba. No consultaba, decidía. Las flores que solía arreglar con calma cada mañana en el salón fueron reemplazadas por decoraciones más modernas, frías, impersonales. Quitó mis fotos familiares del pasillo y en su lugar colocó cuadros abstractos que no decían nada. Cambió la vajilla de porcelana que tenía desde que mi hijo era niño por platos de diseño. Todo lo que le recordaba que esa casa tenía historia fue sustituido por su estilo, su gusto, su presencia. Mi hijo apenas lo notaba. Sonreía más que nunca. Se le veía tranquilo, confiado, casi ingenuo. Venía del trabajo, comía lo que ella preparaba con ayuda de una cocinera nueva que contrató sin decirle nada a nadie, se sentaba a verla pasear por la casa con vestidos caros, y se iba a dormir creyendo que tenía la vida perfecta. Yo no decía nada. Seguía observando, esperando, registrando mentalmente cada pequeño movimiento. Ya no era desconfianza. Era certeza. Pasaron unos meses y una noche mi hijo me llamó al jardín. Estaba nervioso. Me abrazó fuerte, más de lo normal.
Me dijo que Melina estaba embarazada. No supe qué decir. Fue como si el tiempo se detuviera. Fingí alegría. Lo abracé. Le dije que me hacía feliz la noticia, que un nieto sería una bendición. Pero dentro de mí una parte se derrumbó. Porque supe que a partir de ese momento, ya nada sería reversible. La noticia del embarazo lo transformó. Le hablaba a la barriga de su esposa como si ya hubiera un niño dentro. Planeó una habitación nueva, contrató a un diseñador para que la decorara. Comenzó a leer libros sobre paternidad, sobre salud, sobre cómo ser un buen padre. Y yo lo veía con una mezcla de orgullo y temor. Porque sabía que lo que él imaginaba no era lo que la vida le estaba preparando. Melina, por su parte, aprovechó cada segundo de su nuevo estatus. El embarazo la convertía en intocable. Usaba su condición para controlar todo. Decía estar cansada, y él la ayudaba a vestirse. Decía tener antojos, y él recorría media ciudad para cumplirle. Decía que la luz la mareaba, y hacía cambiar la iluminación de la casa entera. Yo nunca vi una sola muestra real de afecto hacia el bebé. Solo escuchaba reclamos, exigencias, manipulación. Se volvió más fría, más arrogante. Me hablaba con superioridad, como si yo fuera una simple invitada, como si mi presencia le estorbara. Aún así, soportaba todo. Por mi hijo. Por el niño que venía en camino. Cuando nació el bebé, todo cambió otra vez. Fue un varón. Mi nieto. Mi alegría. Lo vi por primera vez en la cuna de hospital, tan pequeño, tan frágil, con esa piel arrugada y los ojos aún cerrados. Sentí que algo volvía a tener sentido en mi vida. Lloré sin esconderme. Mi hijo me abrazó con fuerza. Melina apenas me dejó cargarlo unos minutos. Dijo que el bebé necesitaba descansar, que había demasiados gérmenes, que los médicos recomendaban no exponerlo tanto. Yo me aparté sin discutir. No quería arruinar ese momento. Pero lo sentí mío desde el primer segundo. Los primeros meses fueron duros. El bebé lloraba por las noches. Mi hijo dormía en la habitación de invitados porque Melina decía que necesitaba espacio. Ella contrató una niñera para que se encargara de todo, pero luego la despidió diciendo que nadie cuidaba al niño como ella. La verdad era que no cuidaba a nadie. Estaba agotada, sí, pero también indiferente. Pasaba horas encerrada con su móvil, enviando mensajes, mirando redes sociales, quejándose por el cuerpo que había perdido, por el tiempo que ya no tenía para sí misma. Yo me ofrecí a ayudar. A cuidar al niño, a preparar sus biberones, a pasearlo por el jardín. Al principio aceptaba, pero luego empezó a poner condiciones. Que no lo cargara más de cierto tiempo, que no le cantara canciones viejas, que no usara ciertas cremas. Se volvió cada vez más controladora. No quería que nadie más tuviera un vínculo real con él. Ni siquiera su padre. Mi hijo intentaba mantener el equilibrio. Trabajaba más que nunca. Quería proveer todo para su nueva familia. Y cada vez pasaba menos tiempo en casa. Se perdía momentos únicos con su hijo. Y cuando estaba presente, Melina lo mantenía ocupado con tareas inútiles, con trámites, con pedidos. Lo mantenía siempre lejos de los verdaderos problemas. No lo dejaba ver lo que estaba pasando. Yo en cambio veía todo. Veía al bebé despertar solo en su cuna, llorando sin que nadie acudiera. Veía cómo ella salía a hacerse las uñas dejando al niño con una niñera nueva que apenas conocía su nombre. Veía cómo el dinero salía de la cuenta de mi hijo en dirección a gastos absurdos, caprichos disfrazados de necesidades. Y sobre todo, veía cómo mi hijo se apagaba lentamente. Ya no era el mismo. Sonreía menos. Dormía mal. Se notaba agotado, pero seguía adelante, porque pensaba que eso era ser padre. Y en medio de todo eso, la relación entre Melina y yo llegó a un punto muerto. Nos tolerábamos, nada más. Ya no fingíamos simpatía. Ella me ignoraba. Yo la observaba. Era una convivencia fría, tensa, como caminar sobre vidrio. Y sin embargo,
nunca me fui de esa casa. No podía. Porque en ese lugar vivía mi hijo, y ahora también mi nieto. Porque si yo me iba, ellos se quedaban solos con una mujer que no los amaba. Pasaron los meses. El niño cumplió 1 año. Empezó a caminar, a balbucear palabras, a reír con esa inocencia que cura todo. Se aferraba a mí como si me conociera desde siempre. Me abrazaba con fuerza, me buscaba con la mirada cuando no me veía. Supe que ese lazo no lo rompería nadie. No importaba lo que Melina intentara. Mi hijo seguía ciego. No porque fuera ingenuo, sino porque amaba demasiado. Creía que todo era parte del proceso. Que las discusiones, el cansancio, el desgaste, eran normales en una familia. Y yo lo entendía. Pero también sabía que una cosa es el conflicto cotidiano, y otra muy distinta es vivir con alguien que solo está contigo por lo que tienes. Un día lo vi revisando una lista de gastos. Estaba sentado en su despacho, con la frente arrugada, con los ojos fijos en la pantalla. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que todo estaba bien. Me abrazó como cuando era niño y me pidió que confiara en él. Me lo pidió con esa voz que usaba solo cuando no podía más. Y yo se la di. Pero en silencio, decidí que ya no podía seguir esperando. Porque lo amaba demasiado como para ver cómo se destruía poco a poco. Después del primer año del niño, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en una trampa. No había gritos, no había violencia, pero el silencio lo cubría todo como una manta húmeda. La alegría desaparecía entre gestos tensos, miradas esquivas, conversaciones que nunca terminaban de ser sinceras. No era un infierno visible. Era algo peor, una prisión disfrazada de familia. Melina empezó a tomar decisiones por todos. No pedía permiso. Solo informaba. Dijo que quería remodelar parte de la casa. Mandó a traer muebles nuevos sin avisarle a mi hijo. Cambió los horarios de la empleada de limpieza. Modificó el menú del cocinero. Controlaba la agenda de mi hijo, sus comidas, sus encuentros, hasta sus llamadas. Todo lo que él hacía pasaba antes por ella. Y él no se daba cuenta. Decía que lo hacía para ayudar, para facilitarle la vida. Decía que no quería verlo estresado. Pero lo mantenía ocupado con tonterías, alejándolo de lo importante. Lo desconectaba de su propio hijo, de su madre, de sus decisiones. Se volvió su sombra, su filtro, su voz. Si alguien quería hablar con él, tenía que pasar por ella. Si alguien llamaba, ella decidía si contestaba. Si yo quería planear algo con mi nieto, tenía que pedírselo con antelación, y la mayoría de veces, recibía un no seco y sin explicación. Yo seguía en esa casa, pero cada día era más clara la intención de Melina. Quería echarme sin decirlo. Hacía pequeños comentarios, dejaba caer indirectas. Decía que la casa debía tener una dinámica más moderna, que los abuelos a veces complicaban la educación de los niños, que cada generación debía tener su espacio. No lo decía mirándome a los ojos, pero todos sus dardos iban dirigidos a mí. Yo no respondía. No por miedo. Sino porque sabía que ella estaba buscando una excusa. Quería que yo reaccionara, que dijera algo fuera de lugar, que levantara la voz. No se la di. Mientras tanto, con mi nieto se intensificaba un lazo que nadie podía romper. Me buscaba para todo. Quería dormirse en mis brazos, escuchar mis canciones, comer conmigo. Me imitaba. Me sonreía. Me abrazaba con una intensidad que derretía cualquier dolor. Yo vivía para él. Lo protegía como una loba. Y Melina lo sabía. Por eso empezó a limitar mis espacios con él. Decía que yo lo malcriaba, que lo acostumbraba a cosas viejas, que no lo dejaba desarrollarse solo. Pura excusa. La verdad es que no soportaba que alguien lo quisiera más que ella. Mi hijo intentaba mediar. Lo veía incómodo cuando nos observaba en la misma habitación. Notaba la tensión, pero no sabía cómo resolverla. Me pedía paciencia. Me decía que Melina estaba agotada, que el posparto era difícil, que criar a un hijo desgasta. Yo lo entendía.
Por eso aguantaba. Pero también sabía que no era agotamiento. Era estrategia. Era control. Era un juego que yo conocía muy bien. El verdadero quiebre vino cuando Melina comenzó a involucrarse más en la empresa de mi hijo. Le pedía que la incluyera en las reuniones, que le explicara las finanzas, que le delegara ciertas decisiones. Todo con la excusa de ser una socia más activa. Mi hijo, confiado, empezó a cederle espacios. Le permitió manejar una de las cuentas menores. Le dio acceso a sus correos laborales. Le dejó firmar algunos documentos sin revisar. Y yo, desde lejos, lo observaba, con el alma encogida, sin poder detener el tren que ya había tomado velocidad. Un día lo enfrenté. Le dije que estaba perdiendo el control de su vida. Que esa mujer no era lo que él pensaba. Que la estaba manipulando, no ayudando. Me miró con dolor. Me dijo que estaba cansado de que no aceptara a su esposa. Que debía confiar en su criterio. Que todo lo que hacía Melina era para el bien de la familia. Yo quise gritarle que era ciego. Que lo estaban usando. Pero me callé. Porque en su voz no había enojo. Había desesperación. Entendí que ya no bastaban las advertencias. Que las palabras no servían. Que él necesitaba ver por sí mismo lo que yo ya sabía. Por eso redoblé mi atención. Empecé a tomar fotos de los movimientos raros. Grabé en audio las conversaciones que Melina tenía con desconocidos cuando creía que nadie la escuchaba. Guardé los registros de los gastos innecesarios, los retiros extraños, los paquetes que llegaban a nombre de otras personas. Empecé a construir un archivo. No por venganza, sino por justicia. Y mientras tanto, la casa se hundía en una calma tensa. Nadie hablaba de lo importante. Nadie decía lo que pensaba. Era como vivir en un campo minado. Cualquier paso en falso podía detonar algo. Yo caminaba con cuidado, sin dejar de ver, sin dejar de escuchar. Porque sabía que se acercaba el momento decisivo. Un día, mientras ordenaba el cuarto del niño, encontré una carpeta escondida en el fondo de un cajón. Era de Melina. Contenía contratos de alquiler de otra propiedad, a su nombre. Una propiedad que nadie conocía. Había también extractos bancarios de cuentas que no estaban registradas oficialmente. Fondos transferidos desde las cuentas de mi hijo a otras más pequeñas, abiertas recientemente. Todo estaba cuidadosamente disfrazado. Pero no para mí. Yo entendía lo que veía. Era un plan. Un plan silencioso de escape. De saqueo. Apreté los dientes. Respiré hondo. Guardé todo en mi cuarto, sin decir nada. Sabía que el tiempo jugaba a mi favor. Porque los que traicionan, siempre se confían. Y los que aman, siempre terminan viendo la verdad. Mi hijo seguía creyendo que todo estaba bajo control. Y yo sabía que todo estaba por romperse. Habían pasado ya más de 2 años desde la boda, y aunque la fachada seguía en pie, la estructura emocional de esa casa ya no se sostenía. Mi hijo no lo veía. O tal vez lo veía y no quería aceptarlo. Trabajaba más que nunca. Salía temprano, volvía tarde, a veces sin siquiera cenar. Dormía en su despacho más de una vez por semana. Decía que eran proyectos urgentes, negociaciones, contratos clave. Yo sabía que era agotamiento emocional. Huía del ambiente en su propia casa. Melina lo asfixiaba, y él se refugiaba en lo único que aún creía poder controlar, su trabajo. Yo seguía recogiendo pruebas, sin saber aún cómo las usaría. No era una guerra declarada. Era una espera. Una vigilancia silenciosa. Y en el centro de todo, mi nieto. Ya tenía 2 años. Era despierto, sensible, observador. Notaba todo. Si su padre llegaba tarde, se ponía triste. Si su madre lo ignoraba, buscaba mi regazo. Era como un pequeño radar emocional. Y a mí me dolía verlo crecer en medio de esa frialdad. Él no merecía eso. Una mañana, mi hijo me llamó desde el despacho,
con el tono seco que usaba cuando algo era urgente. Me dijo que tenía que irse de viaje esa misma tarde, que era una reunión en otra ciudad, con un inversor extranjero, que era clave para cerrar una operación millonaria. Me pidió que me quedara con el niño, que Melina estaría en casa, pero que prefería que yo lo cuidara mientras él no estaba. Noté algo extraño en su voz. Dijo que había intentado llamarla varias veces, pero que tenía el teléfono apagado desde la noche anterior. Me pidió que por favor subiera a verla y le dijera que él se iba, que regresaría en 3 días, que cualquier cosa me la dijera a mí. Acepté sin hacer preguntas. Subí al segundo piso y me dirigí al ala de la casa donde estaba la habitación principal. La puerta estaba entornada. Iba a tocar, pero una voz me detuvo. Era la de Melina. Hablaba por teléfono, pero no con su tono habitual. Usaba esa voz dulce que nunca usaba con nosotros. Una voz que no reconocía. Me quedé paralizada. Decía que lo amaba. Que lo extrañaba. Que no soportaba seguir fingiendo por mucho más tiempo. Que pronto tendría el dinero que necesitaban. Que todo estaba casi listo. Que solo tenía que tener un poco más de paciencia. Que él no sospechaba nada. Que en cuanto cerraran el nuevo acuerdo de la empresa, ella transferiría lo prometido. Que el niño no era un problema. Que lo criaría su abuela, como siempre. No respiraba. Me temblaban las manos. Me pegué a la pared. El corazón me golpeaba en el pecho. Quería entrar, gritarle, arrancarle ese teléfono. Pero no lo hice. Solo esperé a que colgara. Cuando terminó la llamada, la escuché reír. Luego salió al pasillo como si nada. Me escondí en la sombra de una columna. No me vio. Volví a mi habitación con la cabeza a punto de estallar. Me senté en la cama y cerré los ojos. Por un momento, deseé que todo fuera mentira. Que hubiera entendido mal. Que fuera un sueño. Pero no. Era real. Mi nuera tenía un amante. Planeaba traicionar a mi hijo. Sacarle el dinero. Y encima dejar al niño conmigo como si fuera una carga desechable. Me tomó 1 hora recomponerme. Y cuando lo hice, supe que no podía actuar impulsivamente. No podía decírselo aún. Mi hijo no me iba a creer. Ya había defendido a Melina tantas veces. Ya me había acusado de ser dura, de no aceptarla. Si le decía lo que escuché, iba a negarlo todo. Ella lo manipularía con lágrimas, con mentiras. Y él, cegado por el amor, volvería a caer. Así que tomé una decisión. No diría nada. No todavía. Pero reforcé mi vigilancia. Comencé a grabar todo. Instalé discretamente cámaras pequeñas en el pasillo y el despacho. Ya tenía grabaciones de conversaciones, capturas de pantalla de mensajes sospechosos que encontré una noche que ella dejó su portátil abierto. Pero necesitaba más. Quería que, cuando llegara el momento, no hubiera posibilidad de que ella lo negara. Antes de irse, mi hijo me abrazó con fuerza. Me pidió que cuidara bien del niño. Me dijo que sentía que algo no estaba bien, pero que no sabía qué era. Que confiaba en mí. Que si pasaba algo, le avisara sin dudarlo. Le prometí que lo haría. Lo vi marcharse con una maleta pequeña, el rostro cansado y los ojos tristes. Sabía que en el fondo de su alma, algo ya se estaba rompiendo. Esa noche, Melina volvió a hablar por teléfono. No supe si con el mismo hombre, pero usaba la misma voz. Se refería a mi hijo como, el idiota. Hablaba del nuevo contrato que estaba a punto de firmar. Decía que en 2 semanas tendrían acceso a una cuenta mayor. Que una vez hiciera la transferencia, desaparecería. Que ya tenía lista la otra propiedad. Que no necesitaban a nadie más. Guardé esa grabación como una reliquia. No por venganza. Sino por protección. Porque sabía que ese audio iba a ser la llave que lo cambiaría todo. Mientras tanto, Melina seguía fingiendo. Me trataba con esa cortesía helada.
Fingía interés por el niño. Me daba órdenes con voz dulce, como si fuera su asistente. Yo obedecía. La miraba. La escuchaba. Y anotaba todo. Como quien vigila a un lobo disfrazado de oveja. El niño, ajeno a todo, jugaba con sus bloques. Me miraba con esos ojos inocentes, y yo juraba en silencio que lo protegería hasta el final. Aunque tuviera que destruir a su madre para hacerlo. Esa grabación cambió todo. No solo porque confirmaba lo que ya sabía, sino porque la forma en que hablaba de mi hijo, como si fuera una molestia menor, me encendió por dentro. Lo llamó estúpido. Lo llamó ciego. Dijo que tenía que aguantarse un poco más y que luego podría deshacerse de él. No se refería a una separación, se refería a desaparecerlo de su vida sin más, como si fuera una estafa terminada. Lo dijo mientras se reía, mientras se acomodaba en el sofá con una copa de vino caro en la mano. Como si todo lo que mi hijo le había dado no valiera nada. Como si él solo hubiera sido un paso más en su ambición. Esa noche no dormí. Me quedé en vela con los ojos abiertos, el niño durmiendo en mis brazos, preguntándome cuánta maldad puede caber en una sola persona. Yo nunca le pedí nada a la vida. Solo quería que mi hijo fuera feliz. Que tuviera una buena mujer. Una compañera. Y en cambio, esa mujer que fingía ser madre, que se paseaba por la casa como reina, se había infiltrado como un virus para vaciarlo todo por dentro. Lo más terrible era que lo estaba logrando. A la mañana siguiente, Melina actuó como siempre. Sonrió, dio instrucciones, preguntó si el niño había comido, se encerró en el despacho de mi hijo y se quedó allí durante horas. Revisaba papeles, respondía mensajes, hacía llamadas con esa seguridad que da el sentirse impune. Yo la observaba desde lejos. No me acercaba. Ya no tenía dudas, solo esperaba. Pasaron 2 días más. Mi hijo seguía fuera, aunque nos llamaba cada noche para preguntar por el niño. Su voz era tensa, pero intentaba sonar sereno. Me contaba que la reunión se había alargado, que el inversor pidió una extensión. Yo le respondía con calma, le decía que todo estaba bien, que el niño estaba sano, que no se preocupara. No le conté nada. Aún no. El tercer día, algo se quebró. Melina volvió a hablar por teléfono, esta vez más tarde de lo habitual, desde el vestidor. Me asomé discretamente desde el pasillo. La vi sentada frente al espejo, con la bata de seda blanca que solía usar solo en ocasiones especiales. Estaba maquillada, perfumada. En la llamada, le dijo al hombre que lo extrañaba, que no veía la hora de volver a verlo, que él era el verdadero dueño de su corazón. Dijo que todo lo del marido era fachada. Que pronto firmarían la transferencia más grande. Que si todo salía bien, no tendría que verlo nunca más. Que lo borraría de su vida con la misma facilidad con la que borraba mensajes del teléfono. Ese momento me marcó. Ya no había dolor. Ya no había rabia. Solo una calma terrible, absoluta. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto. Abrí la caja fuerte pequeña que tenía oculta entre los cajones y guardé todas las pruebas ahí. Audios, capturas, papeles. Todo. Sabía que pronto iba a necesitarlas. Al día siguiente, Melina se fue de la casa por 3 horas. Dijo que iba a hacerse unos análisis de rutina. A los 20 minutos, las cámaras la mostraron entrando en una cafetería discreta, con un hombre corpulento, trajeado, que no era su abogado, ni su hermano, ni un médico. Se abrazaron. Se besaron. Lo vi con mis propios ojos. Luego se sentaron a revisar unos documentos juntos, mientras ella le señalaba algo con una pluma dorada que le regaló mi hijo. Guardé ese vídeo también. Ya no necesitaba más pruebas. Lo tenía todo. Cuando regresó, me saludó como si nada. Me pidió que preparara la cena del niño porque tenía una videollamada. Luego desapareció en su habitación. Esa noche, mientras el niño dormía en mi regazo, mi hijo llamó. Le dije que todo estaba tranquilo, que Melina no había preguntado por él en todo el día. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo algo que me heló.
Mamá, necesito que estés atenta. No puedo explicarte ahora, pero hay cosas que no me cierran. Apenas llegue, hablaremos en privado. Entonces entendí que él también empezaba a ver. Que por fin, después de tanto tiempo, la venda empezaba a caerse. Esa fue la primera noche en semanas que dormí tranquila. Porque sabía que el tiempo de Melina se acababa. Porque en unos días, cuando él volviera, ya no tendría dónde esconderse. Solo no imaginaba aún lo que vendría después. Porque la traición tiene muchas capas, y Melina aún no había mostrado su peor rostro. El día siguiente transcurrió con una calma que sabía falsa. Era como la quietud antes de una tormenta. Melina parecía más tranquila de lo habitual, como si algo en ella ya se hubiera soltado. Se levantó tarde, no preguntó por el niño, no bajó a desayunar. Se encerró en su cuarto hasta pasado el mediodía. Cuando finalmente salió, tenía una energía distinta. Sonreía demasiado, movía el cuerpo con soltura, se tomaba su café como si estuviera en vacaciones. Yo ya sabía que se sentía segura. Creía que el juego estaba ganado. Pensaba que su esposo aún estaba lejos, que nadie había notado nada, que podía seguir con sus movimientos sin que nadie la cuestionara. Pero yo estaba lista. Ya no solo observaba. Ya no solo esperaba. Actuaba. Ese día tomé una decisión que venía postergando. Revisé la oficina privada de mi hijo. Tenía la llave, como siempre la tuve, porque fue él quien me la dio desde que construyó la casa. Dijo que confiaba en mí más que en nadie, y yo nunca había abusado de eso. Pero esta vez era distinto. Entré con guantes, por respeto. Revisé cuidadosamente los cajones, las carpetas, el armario lateral donde guardaba documentos importantes. Buscaba cualquier cosa que Melina pudiera haber manipulado o falsificado. Encontré más de lo que esperaba. Un archivador con copias duplicadas de contratos, pero con fechas distintas a las originales. Facturas emitidas a empresas inexistentes. Comprobantes de pago enviados a cuentas nuevas. Todo con firma digital de mi hijo, falsificada. Melina había avanzado más de lo que pensé. Estaba preparando el terreno para una retirada con dinero, probablemente alegando pérdidas en la empresa. Estaba limpiando el camino para que, cuando él descubriera todo, ya no hubiera forma de recuperarlo. Tomé fotos de cada documento, las guardé en mi teléfono y las respaldé en una nube. Hice lo mismo con los vídeos anteriores. Después fui al sistema de seguridad de la casa, al que también tenía acceso. Descargué todos los registros de entrada y salida de Melina durante los últimos meses. Las veces que salió de madrugada, las visitas extrañas que había recibido. El amante aparecía más veces de las que yo había imaginado. Incluso había una visita en la madrugada del cumpleaños de mi hijo. Ese día, él pensó que ella estaba enferma y durmiendo temprano. La realidad era que estuvo con otro hombre en la sala de cine privada, durante horas, mientras él trabajaba tarde para comprarle un regalo que ella nunca agradeció. Esa noche, mientras Melina dormía, fui hasta su habitación y con cuidado revisé su bolso. No por curiosidad. Por necesidad. Encontré otro teléfono. Uno que nunca usaba delante de nosotros. Estaba sin bloqueo, como si no esperara que alguien lo tocara. Dentro había mensajes con su amante, fotos, audios, transferencias, ubicaciones compartidas. Mensajes en los que hablaban de cómo ya casi todo estaba bajo control y de cómo pronto serían libres con todo el dinero y sin testigos. Tomé todo lo que necesitaba y lo devolví al mismo lugar. Cada pieza encajaba. Ya no había cabos sueltos. Melina no solo engañaba a mi hijo, lo estaba robando, desarmando desde dentro su empresa, su hogar, su familia. Y lo peor, planeaba irse sin mirar atrás, dejando al niño como si fuera un mueble más de la casa. A la mañana siguiente me senté en el comedor y la observé. Ella tomaba su café con la misma sonrisa de siempre. Me pidió que llamara a la empleada para que limpiara el cuarto del niño. Me dijo que tenía una reunión virtual y necesitaba silencio. Hablaba como si la casa fuera suya, como si yo fuera parte del servicio. No dije nada. No discutí.
Solo asentí. Ya no necesitaba defenderme. Ya no necesitaba pelear. Porque en ese momento, yo era la única que sabía la verdad completa. Y eso me daba poder. Esa tarde llamé a un abogado de confianza. Le pedí una consulta en privado. Le conté la situación sin dar nombres. Me explicó los procedimientos para proteger los bienes de mi hijo, en caso de una traición legal. Me ayudó a iniciar el proceso de resguardo de ciertas cuentas, utilizando un poder notarial que mi hijo había firmado años atrás. Empecé a cerrar caminos. A dejarla acorralada sin que ella lo supiera. Mi hijo seguía fuera, pero llamaba más seguido. Me decía que algo no cuadraba, que sentía tensión en el ambiente incluso a distancia. Yo le aseguraba que cuidaba al niño y que pronto tendría que volver, que su presencia era urgente. Me dijo que estaba tomando un vuelo anticipado. Que al día siguiente estaría en casa. Esa noche, dormí con mi nieto en mi cuarto. No quería dejarlo ni un segundo lejos de mí. Melina no preguntó por él. Dijo que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza, y se encerró de nuevo. Tal vez a escribir su despedida, tal vez a organizar su huida. No lo sé. Pero no importaba. Porque todo estaba en marcha. Y esa sería la última noche en la que Melina creería que tenía el control. El sol apenas asomaba cuando escuché el portón principal abrirse. Me asomé por la ventana y lo vi. Mi hijo. Estaba ahí, con su maleta en una mano y el rostro marcado por la tensión. No había dormido en todo el viaje, se le notaba. Caminaba con paso firme, no de quien vuelve a casa, sino de quien regresa al campo de batalla. Me levanté sin hacer ruido, dejé al niño dormido y bajé a su encuentro. Nos abrazamos sin hablar. No hizo falta. Me miró a los ojos, y en ese gesto entendió que yo también lo sabía. Lo llevé directo a mi habitación. Cerramos la puerta. Saqué mi teléfono. Le mostré todo, las grabaciones, los mensajes, los documentos, las imágenes. No dijo una palabra. Solo apretaba los labios, con los ojos fijos en la pantalla, como si una parte de él se fuera apagando con cada archivo nuevo. Cuando llegamos al vídeo donde ella besaba al amante en la cafetería, vi como algo dentro de él se rompía definitivamente. Respiró hondo, se llevó las manos al rostro y se quedó en silencio varios minutos. No lloró. No gritó. Pero su cuerpo temblaba. Le pregunté si quería que yo la enfrentara. Me dijo que no. Que él mismo lo haría. Que necesitaba verla con sus propios ojos. Que quería que terminara todo ahí, esa misma noche. Planeamos los detalles con cuidado. Él se marcharía de nuevo, como si aún estuviera fuera. Melina no debía saber que había regresado. Esperaríamos el momento justo para que ella, confiada, mostrara su verdadero rostro. Solo entonces, él entraría. Mi hijo salió por la puerta trasera y se quedó en el departamento de un amigo cercano. Desde allí monitoreó todo por las cámaras que yo ya había instalado. Melina pasó el día como si nada. Se arregló más de lo habitual. Se hizo un peinado que solo usaba en cenas formales. Pidió comida a domicilio, pero no para la casa, la envió a otra dirección. Se maquilló, se perfumó, se probó 3 vestidos distintos. Estaba nerviosa, excitada. Como si se estuviera preparando para un gran evento. No tenía idea de que ese evento sería su caída. A las 7 de la tarde, el amante llegó. Entró por la puerta lateral, usando una llave que evidentemente Melina le había dado. Las cámaras lo captaron con claridad. Era uno de los jefes de seguridad de la empresa de mi hijo. Un hombre alto, corpulento, de esos que siempre parecían estar cerca en reuniones, vigilando desde las sombras. Nadie hubiera sospechado de él. Justamente por eso lo eligió ella. Porque estaba dentro del círculo de confianza. Porque podía moverse sin levantar sospechas. Entraron al salón principal y se sentaron en el sofá. Abrieron una botella de vino. Brindaron. Reían. Ella se sentó sobre él. Le acariciaba el rostro.
Le decía que pronto serían libres. Que solo faltaba un movimiento más. Que él no sospechaba nada. Que la casa sería suya. Que el niño no representaba un problema. Que ya estaba todo arreglado con el abogado. Y entonces, justo en ese momento, mi hijo entró por la puerta principal. No hizo falta levantar la voz. Solo apareció. Silencioso. Firme. Como un vendaval contenido. Melina se quedó congelada. No supo qué decir. Miró a mi hijo como si estuviera viendo un fantasma. Se levantó de un salto. Intentó explicarse. Pero su voz se quebraba. Decía cosas sin sentido. Que no era lo que parecía. Que podía explicarlo todo. Que era una confusión. Que él no debía haber vuelto sin avisar. Mi hijo no la escuchó. No le dirigió ni una sola palabra. Caminó hacia la mesa, puso sobre ella el teléfono con todos los vídeos. Presionó reproducir. El sonido de su voz, de sus promesas al amante, de sus insultos hacia él, llenó la sala como un veneno. El amante intentó levantarse, dijo que se iba, que no quería problemas. Mi hijo lo miró con desprecio. Le dijo que ya estaba despedido. Que no quería volver a verlo nunca. Que sabía todo lo que habían hecho. Que tenía copias de todo. Que si alguno de los dos intentaba reclamar algo legalmente, usaría cada prueba que tenía para destruirlos. Melina cayó al suelo. Lloraba. Gritaba. Se aferraba a su vestido como si eso pudiera devolverle la dignidad. Mi hijo no reaccionó. La miraba con el rostro de quien ha muerto por dentro. No por tristeza, sino por decepción. No por el engaño, sino por el tiempo perdido. Le dijo que no quería escuchar una palabra más. Que la quería fuera esa misma noche. Que no pensara en llevarse al niño. Que los abogados se encargarían de todo. Que ya no era su esposa. Que para él, había dejado de existir. Subí al cuarto con el niño, lo envolví en una manta y bajé justo cuando ella salía por la puerta, arrastrando una maleta, llorando, con el maquillaje corrido. Se volvió hacia nosotros. Me miró. Quiso decir algo. Pero no la dejé. Solo le cerré la puerta en la cara. Mi hijo se arrodilló frente al niño. Lo abrazó fuerte. El pequeño no entendía nada, pero le devolvió el abrazo con esa inocencia que solo los niños tienen. Fue ahí, en ese momento, que supe que habíamos ganado. Que la casa, rota y herida, era de nuevo un hogar. No fue una victoria dulce. No lo fue. Pero fue justa. Los días que siguieron a su expulsión fueron silenciosos, como si la casa hubiera exhalado después de años aguantando la respiración. Melina se fue sin mirar atrás, y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente ya no olía a perfume caro ni a tensión acumulada. Lo único que quedó fueron las grietas, las que no se ven, pero que lo cruzan todo. Mi hijo no hablaba mucho. Se levantaba temprano, jugaba un poco con su hijo, luego se encerraba en su despacho. Había una especie de calma en su forma de moverse, pero era una calma de ruina, de haberlo perdido casi todo menos lo que importa. Las reuniones con los abogados comenzaron apenas 2 días después. Mi hijo no quiso hablar con Melina nunca más. Todo lo manejaron sus representantes. Ella intentó hacer ruido. Reclamó bienes, quiso negociar una parte de la empresa, incluso insinuó pelear por la custodia. Pero no fue muy lejos. Las pruebas eran abrumadoras. Los vídeos, los documentos, los mensajes. Todo estaba detallado, sellado y listo para hundir cualquier intento de mentira. Su abogado no tuvo más remedio que negociar en silencio. Pidieron un acuerdo económico pequeño para cerrar el proceso sin escándalo, casi como una salida decorosa. Mi hijo accedió, solo porque no quería verla ni oírla nunca más. Firmaron el divorcio en menos de 3 semanas. Fue limpio, rápido, sin juicio público, sin exposición. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que vino después fue una especie de duelo. Nadie en casa lloró abiertamente,
pero el dolor se notaba en lo cotidiano. Mi nieto preguntaba por su madre con esa inocencia que rompe el alma. Mi hijo le respondía con dulzura, sin mentiras, pero sin rencor. Le decía que su mamá estaba lejos, que ahora viviría con él y con la abuela, que no tenía que preocuparse. El niño parecía entenderlo a su manera. Se adaptó rápido, como hacen los niños cuando hay amor de verdad. Yo lo abrazaba más que nunca. Le cocinaba, le cantaba, lo dormía en mi cama si quería. Se convirtió en el centro de mi vida. Y en los ojos de mi hijo, cada vez que lo miraba, se veía la mezcla de dolor por lo perdido y gratitud por lo que todavía tenía. A veces, mi hijo se sentaba a la mesa conmigo, tomaba un café en silencio y luego me decía gracias. Solo eso. Gracias. Y yo sabía lo que quería decir. Gracias por no rendirme. Por quedarme. Por verlo cuando él no podía. Por cargar con el peso de todo sin romperme. Una tarde, me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano. En ella, me pedía perdón. Por no haberme escuchado. Por haberme alejado. Por haber dudado. Por haber creído en la mentira de una mujer que solo lo usó. Me dijo que sin mí no hubiera quedado nada. Que yo había salvado su vida, su empresa, su hijo. Y que esperaba algún día poder devolverme al menos una parte de lo que hice por él. Le respondí solo con un abrazo. No necesitaba nada. Solo quería verlo vivir en paz. El proceso legal terminó oficialmente a los 2 meses. Melina desapareció. Nunca más intentó comunicarse. Su amante también fue despedido formalmente, y mis abogados se aseguraron de que ninguna información de la empresa quedara en manos de terceros. Mi hijo, poco a poco, volvió a ser él. Más serio, sí. Más cauteloso. Pero también más presente. Dejó de trabajar hasta tan tarde. Comenzó a llevar y traer al niño del jardín de infantes. Jugaban juntos en las tardes. Cocinaban cosas simples. Veían películas tirados en el sofá. Volvieron a reír. Una mañana me dijo que no pensaba volver a casarse. Que lo suyo era el trabajo y su hijo. Que el amor no era para él. Yo lo dejé hablar. No quise contradecirlo. Sabía que hablaba desde el miedo, desde la herida. Pero también sabía que el tiempo, si uno no se cierra, lo arregla todo. Y el tiempo, como siempre, se ocupó de mostrarle lo contrario. Pasaron algunos meses desde que todo se había calmado. El divorcio estaba sellado, la vida retomaba un ritmo casi normal, pero yo sabía que aún quedaba algo pendiente. La herida no estaba del todo cerrada, porque Melina no se había ido con las manos vacías. No, hablo del dinero. Hablo de algo peor, la sensación de que, aunque expulsada, aún podía actuar desde lejos, aún podía reaparecer, aún podría dañar. Una mañana, recibí una llamada anónima. No dijeron nada. Solo respiraban. Colgué. A los pocos días, mi hijo notó que alguien merodeaba cerca de la empresa. Un coche conocido, con los vidrios polarizados. No había amenazas abiertas, pero ambos lo sentimos. Melina seguía ahí, esperando, tanteando, calculando. El silencio no era paz. Era preparación. Y entonces, una idea empezó a tomar forma en mí. Una que no se la conté a nadie, ni siquiera a mi hijo. No por venganza, sino por protección. No quería que ese niño volviera a estar cerca de esa mujer jamás. No quería que ella tuviera la oportunidad de aparecer con una máscara nueva, una versión mejorada, como si todo lo anterior no hubiera pasado. Quería que mostrara lo que era realmente, sin cámaras, sin testigos. Y para eso, tenía que llevarla al límite. Una tarde, fingí una llamada de urgencia. Me mostré alterada, como si acabara de recibir una noticia devastadora. Me encerré en mi cuarto, hice ruido con la silla, lloré frente al espejo hasta creérmelo. Luego, salí al salón donde Melina había venido a buscar unas cosas que dejó pendientes por el divorcio. Venía con ese aire soberbio de siempre, como si todavía tuviera derechos, como si nada la tocara.
Me planté frente a ella. La miré a los ojos. Y con voz temblorosa le dije lo que ninguna madre debería tener que decir jamás. Tu esposo falleció anoche en un accidente automovilístico. Murió en el hospital esta madrugada. No lo lograron. Ella no parpadeó. No se sentó. No se derrumbó. Lo primero que hizo fue mirar su teléfono. Luego me preguntó si yo estaba segura. Le respondí con la misma tristeza fría que usan los médicos cuando ya no hay nada más que decir. Y fue ahí cuando lo vi. Por primera vez, lo vi con claridad. El alma de Melina. No lloró. No gritó. No dijo el nombre de mi hijo. Lo primero que hizo fue tomar su bolso, sacar el móvil y llamar a su abogado. Frente a mí. Dijo que activaran lo hablado, que había ocurrido lo previsto. Que necesitaba acceso inmediato a todas las cuentas conjuntas. Que revisaran los papeles del seguro. Que se ejecutaran los movimientos que ella ya había dejado planeados. Colgó. Me miró. No con tristeza, no con odio. Con fastidio. Me dijo que no me preocupara por ella, que sabía cuidarse sola. Que si mi hijo había muerto, el niño no era su problema. Que me lo llevara. Que ya tenía bastante con todo lo que había pasado. Me llamó vieja loca, me dijo que le habíamos arruinado la vida, que ojalá ese accidente lo hubiera tenido antes. Y entonces, sucedió lo que selló todo. Me empujó. Con fuerza. Con desprecio. Me gritó que saliera de su vista. Que esa casa ya no me pertenecía. Que todo le correspondía a ella, que tenía los papeles, los contactos, los medios para quedarse con lo que quisiera. Yo la dejé gritar. Dejé que sacara todo. Que escupiera veneno sin medida. Y el niño, mi nieto, estaba ahí. En la escalera. Viéndolo todo. A sus 2 años, entendió. No las palabras, pero sí el gesto. Corrió hacia mí, se aferró a mi pierna y la miró con miedo. Y ella, la madre, ni siquiera lo miró. Fui a la habitación del niño, recogí su ropa, su osito, sus zapatos. Ella no lo impidió. Me gritó desde el pasillo que hiciera lo que quisiera. Que ella ya había pasado página. Que lo que venía era suyo. Dinero, casas, posición. Que mi hijo muerto ya no valía nada. Salí de la casa con mi nieto de la mano, sin mirar atrás. El corazón me latía con furia. Pero no por tristeza. Por triunfo. Porque por fin había visto lo que siempre supe, Melina era un cascarón vacío. Y lo peor es que ni siquiera fingía duelo. Esa misma noche, le envié a mi hijo todas las grabaciones que hice desde el momento en que le di la noticia falsa. Su reacción fue inmediata. Volvió esa misma noche. Me abrazó con fuerza y me dijo que ya no tenía ninguna duda. Que esa mujer ya no tenía forma de volver a entrar en su vida, ni por la puerta, ni por una rendija. Que ahora, más que nunca, estaba libre. Y cuando volvió a entrar en la casa, ella estaba allí. Con su amante. Con el mismo de siempre. Revisando papeles. Tomando champán. La vio. Lo vio. Y no dijo una palabra. Solo les dio un sobre con la notificación final de expulsión legal de la propiedad. Les recordó que ya no les quedaba nada. Y los dejó allí, con la derrota abierta sobre la mesa. Ella lo miró, en shock. Intentó llorar. Intentó hablar. Pero esta vez, él no escuchó. Porque cuando una verdad cae de frente, ya no hay más máscaras que ponerse. Después de aquella noche, lo primero que hicimos fue cambiar las cerraduras de la casa. No por seguridad, sino por sanación. Cada puerta, cada cerradura, cada habitación en la que Melina alguna vez se creyó dueña, fue purificada con pequeños actos cotidianos. Limpiamos, reordenamos, redecoramos. No por vanidad, sino para borrar los rastros de una mentira que se incrustó en las paredes. La mansión volvió a tener alma. Volvió a ser nuestra.
Mi hijo no hablaba mucho durante las primeras semanas. Seguía con la mirada firme, pero con el corazón a medio andar. A veces salía al jardín y se quedaba horas mirando a su hijo jugar. No decía nada. Solo lo observaba. Yo lo veía desde la cocina. Y me bastaba con eso, ver que aún tenía luz en la mirada, aunque fuera tenue. Ya no estaba roto. Estaba reconstruyéndose. Poco a poco, volvió a su empresa. Pero ya no con la misma obsesión. Ya no trabajaba hasta la madrugada. Ya no se perdía los desayunos ni los cuentos antes de dormir. Aprendió a peinar a su hijo, a ponerle los calcetines, a preparar su merienda. Se convirtió en padre de verdad. No en el proveedor distante que Melina quiso que fuera, sino en el hombre que el niño necesitaba. Yo seguía siendo el pilar de la casa. Me ocupaba de las cosas del día a día, pero sobre todo, del alma de ese hogar. Encendía velas por las tardes, ponía música suave, cocinaba los platos favoritos de mi nieto, mantenía el silencio donde hacía falta. No porque me lo pidieran, sino porque sabía que así sanan los espacios, sin estruendos. Entonces, sin buscarlo, ocurrió lo inesperado. Una mujer nueva apareció en nuestras vidas. No de forma repentina. No como Melina, con su espectáculo y su perfume. Fue lenta, serena, casi invisible. Se llamaba Clara. Era madre soltera de una niña de 3 años. Trabajaba como consultora externa para un proyecto de la empresa de mi hijo. Tenía una voz suave y firme. Una sonrisa honesta. Y sobre todo, no buscaba impresionar a nadie. La conocí primero por teléfono. Mi hijo me hablaba de ella sin darse cuenta. Decía, la consultora Clara piensa esto, o Clara me envió un informe excelente. Y poco a poco, su nombre se hizo habitual en nuestras conversaciones. Un día la invitó a cenar en casa. No fue una cita. Fue una comida informal. O eso dijo él. Pero yo vi sus ojos cuando ella entró. Vi cómo se le iluminaron. Cómo se suavizó su postura. Cómo volvía a respirar de otra manera. Clara llegó sin pretensiones. Con una blusa sencilla, sin maquillaje exagerado, con una hija tímida que se aferraba a su pierna. Trajo un postre casero. Dijo que esperaba que nos gustara. Y nos gustó. No por el sabor, sino por lo que representaba, alguien que venía a dar, no a tomar. La cena fue cálida. Clara no habló demasiado de ella, pero preguntó con interés sincero sobre nosotros. Escuchaba con atención. Reía sin exagerar. Y cuando miraba a mi hijo, no lo hacía como a una cuenta bancaria, sino como a un ser humano. Su hija y mi nieto se llevaron bien desde el primer minuto. Jugaron, rieron, compartieron juguetes como si se conocieran de antes. Fue hermoso y extraño. Porque esa casa, que había sido territorio de guerra, ahora se llenaba de risas infantiles, de pasos pequeños corriendo por el pasillo, de voces suaves. Después de esa noche, Clara volvió a visitarnos varias veces. A veces con trabajo, otras solo para ver a los niños jugar. Nunca se quedó mucho tiempo. Nunca forzó nada. Y eso fue lo que la hizo distinta. ¿Por qué no buscaba entrar? Solo se dejaba querer. Mi hijo comenzó a hablar más, a sonreír más. Se lo notaba menos rígido. Un día lo encontré cocinando con Clara en la cocina, los niños jugando a sus pies. No dijeron nada cuando me vieron. Solo sonrieron. Y yo supe, sin necesidad de palabras, que esta vez era diferente. Con el tiempo, comenzaron a salir. No al cine ni a cenas caras. Iban al parque, a la librería, al mercado. Salidas simples, honestas. Vivían sin esconderse, pero sin apurarse. Y yo respeté cada paso. Porque sabía que el amor verdadero no necesita ruido. Solo espacio. Después de 6 meses, Clara y su hija comenzaron a quedarse algunos fines de semana. No fue una decisión. Fue una evolución natural.
Como las estaciones. Como la vida cuando no se fuerza. La casa se adaptó sin resistencia. Los niños compartieron habitación sin peleas. Yo les hice el desayuno como si siempre hubieran estado allí. Mi hijo no me dijo, mamá, estoy enamorado. No hizo falta. Lo vi en cómo la miraba cuando no se daba cuenta. En cómo se ponía nervioso cuando ella lo abrazaba. En cómo la defendía con la misma intensidad con la que un día defendió a Melina, pero esta vez sin ceguera. Y un día, simplemente, me tomó de la mano y me dijo, gracias por no dejarme caer. Esta vez, es de verdad. Yo no respondí. No hacía falta. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Porque después de tanto dolor, de tanta lucha, ver a mi hijo reconstruirse, ver a mi nieto feliz, ver esa casa nuevamente llena de vida, era más de lo que había esperado. Y Clara, esa mujer sencilla, noble, sin máscaras, se volvió parte de nuestra familia sin imponerse. Como la luz que entra por una ventana abierta, sin permiso, pero bienvenida. Pasó un año desde aquella primera cena con Clara. Un año entero sin gritos, sin mentiras, sin máscaras. La casa, por fin, se sentía como un hogar de verdad. No como un campo de batalla disfrazado de lujo. Las paredes dejaron de guardar ecos amargos y comenzaron a respirar. Era una calma nueva, no vacía, sino plena. No de silencio forzado, sino de armonía construida. Clara y su hija se quedaron a vivir con nosotros poco a poco, como todo lo que ella hacía. Sin atropellos. Con respeto. Con naturalidad. No hubo compromisos formales ni anuncios teatrales. Solo una vida que se fue tejiendo con ternura, uniendo los hilos sueltos que Melina había dejado destrozados. Ella trajo consuelo donde antes solo había tensión. Paciencia, donde antes hubo manipulación. Y, sobre todo, amor, donde antes hubo interés. Mi nieto creció rodeado de cariño. Aprendió a compartir, a confiar, a reír sin miedo. Clara lo trataba como si fuera suyo. Nunca lo forzó a llamarla mamá. Nunca se puso por encima de mí. Solo estuvo ahí, con constancia, con dulzura. Su hija, mi nueva nieta por elección, se volvió parte de mí sin pedir permiso. Me abrazaba con esa confianza que no se enseña, que solo se siente cuando el corazón reconoce el calor verdadero. Mi hijo volvió a ser el hombre que recordaba, pero más sabio. Ya no idealizaba el amor, ya no se perdía en las apariencias. Vivía con los pies en la tierra y el alma tranquila. Su empresa siguió creciendo, esta vez con Clara a su lado como compañera, no como parásito. Ella no quiso un cargo, ni una oficina, ni tarjetas. Solo quería verlo dormir tranquilo y despertar con una sonrisa. Y eso valía más que cualquier cuenta bancaria. Un día, sin avisar, me trajo un anillo. No para enseñármelo. Solo me dijo que había decidido pedirle que se quedara para siempre. Que no necesitaba una boda ostentosa, pero sí un compromiso de verdad. Clara aceptó, sin lágrimas, sin emoción fingida. Solo le tomó la mano y le dijo, ya estoy aquí, y no me voy. Eso fue todo. Y fue suficiente. Celebramos en el jardín con una cena íntima. Yo preparé los platos favoritos de cada uno. Pusimos luces suaves, música lenta, y los niños corrieron bajo las estrellas. No hubo discursos. No hubo vestidos de gala. Solo nosotros, alrededor de una mesa, sabiendo que habíamos atravesado un infierno, y que ahora sí, podíamos descansar. Después llegaron más bendiciones. Un nuevo embarazo. Esta vez deseado, celebrado, compartido desde el primer latido. Una niña. Mi tercera nieta. Clara dio a luz en casa, acompañada, cuidada, amada. Y cuando me pusieron a la pequeña en los brazos, sentí algo que no se puede explicar con palabras. Era como cerrar un ciclo. Como decirle al universo que había valido la pena resistir. Melina desapareció del todo. Ni una carta. Ni una llamada. Nada. Su nombre quedó como una sombra que ya no asusta. Ni mi hijo ni yo la mencionamos más.
Porque cuando la vida se llena de verdad, lo falso se borra solo. Hoy vivo con mis 3 nietos, con mi hijo, y con una mujer que no me llama suegra, sino mamá. Clara y yo tejimos un vínculo limpio, sin competencia, sin heridas. Nos respetamos, nos cuidamos. Me consulta todo, pero nunca me impone nada. Me deja ser abuela a mi manera, y yo la dejo ser madre sin juzgar. Es un equilibrio que solo se logra cuando hay sinceridad. La casa ya no es la misma. Y me alegra. Porque el cambio no vino de la decoración ni de los muebles. Vino del alma. Cada rincón tiene ahora una historia nueva. Risas, juegos, sobremesas eternas, libros infantiles tirados en el suelo, dibujos en las paredes, flores frescas en los floreros. Y amor. Amor de verdad. Silencioso. Firme. Cotidiano. A veces me siento en la mecedora del porche, con mi taza de té y mi manta en las piernas, y los escucho vivir. Los pasos en la cocina, los gritos de los niños jugando, la voz de Clara cantando mientras cocina, el sonido de mi hijo contándoles cuentos. Y entonces me permito cerrar los ojos y pensar que, aunque dolió, aunque fue largo, aunque me rompí muchas veces, sobrevivimos. Y no solo sobrevivimos. Vivimos mejor que nunca. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita pruebas. Pero a veces, las supera todas.